Cuando ladro Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. En esta mañana, primeramente, doy gracias a Cristo porque nos ha permitido reunirnos en su santo nombre para glorificarle, para adorarle. Y yo quiero compartir unos versículos en Marcos capítulo 12. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo sigo estudiando un poco acerca de las referencias que hay en el Antiguo Testamento a las profecías, los salmos proféticos, y investigando un poco, usted se puede dar cuenta que hay más de 200 referencias directas al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, de parte de los profetas, de parte de los que están escribiendo, de los apóstoles, de parte del mismo Señor Jesucristo. Y hay más de 1000 referencias que son como nada más nombrando algo, no lo citan tal cual, pero toman palabras o frases que representan alguna profecía del Antiguo Testamento o alguna enseñanza. Entonces esto me lleva a considerar a mí y cambiar mi punto de vista, que me fue enseñado siempre acerca de que el Antiguo y el Nuevo Testamento son como dos Biblias diferentes, o son es como un libro que podemos tratar de verlo de dos maneras diferentes, pero esto es completamente incierto e incorrecto, porque la manera correcta de entender la Biblia tiene que ser: si los apóstoles y Jesucristo dieron referencias en el Antiguo Testamento, nosotros no somos quien para hacer nuestra manera de estudio y decir, no, el Antiguo Testamento va a quedar fuera y solo yo estudio el Nuevo. Yo he escuchado pastores que se definen por el Nuevo Testamento, dicen, no, yo soy nuevo testamentario y yo el Antiguo casi no lo leo. Y esto es
un completo error, hermano. Ahora que estoy analizando las cosas, el Antiguo Testamento nos abre el contexto de lo poquito que se habla en el Nuevo a veces. ¿Sí me entiendes? Es como ver la punta de un iceberg. Tú ves a lo mejor un piquito así flotando en el agua y dices, o un tiburón, ¿no? Ves nomás la aletita y dices, ah, mira, ese es el peligro. Pero realmente abajo, si te sumerges al Antiguo Testamento o a lo que quiso decir, hay una cosa muy grande que es diferente. Porque si tú ves la aleta dices, no, pues es blandita, es redondita, no genera daño. Pero si te asomas abajo vas a ver unos dientes que te van a devorar, y cambia todo el contexto, cambia todo el panorama de lo que debemos de analizar. Voy a hablar otra cosa. En este capítulo, los saduceos, los herodianos, los fariseos, los escribas, todos llegaron con Jesucristo. Todos parecía una maquinaria como para molestarlo o para ver en qué encontraban una falta en él. Si tú lees todo el capítulo, bueno, de hecho, casi los evangelios demuestran cómo ellos se resistieron ante las pruebas, porque Jesús trajo pruebas, no trajo bonitos sentimientos o buenas intenciones. No, sus actos definían que él era el Mesías, porque traía sanidad, porque traía esperanza, hasta ellos mismos decían, la doctrina de este señor es sorprendente, ellos mismos decían. Y los fariseos muchas veces no sabían ni qué preguntarle, y mandaban otro grupito, a ver ustedes, a los escribas, ¿no? O los escribanos, que eran estos que pues también entendían la ley, la transcribían y estaban siempre estudiando. Y los fariseos, que eran más religiosos, que eran el grupo que enseñaba o que estaban en las tradiciones o por delante de las tradiciones, pues estaban también molestando a Jesús. Y luego llegamos a estos versículos. Hay mucho que leer aquí, pero no quiero hacerlo tan largo, pero nada más. Voy a leer el versículo 24, Marcos 12, 24. Después de que le hablaron de la mujer que tuvo 7 maridos, dice Jesús, entonces respondiendo Jesús les dice, no erráis por esto, porque no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios. Y luego explica que no va a haber casados en el cielo, hermano. Y luego dice el versículo 26, y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob? No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Fíjese nada más. Estos eran versículos pues de la Torá, ¿no? De los primeros 5 libros, los más viejos se podría decir, o los que tenían ya establecidos. Y les dice Jesús, ustedes están pero mal, están bien errados. ¿Por qué puede pasar esto, hermano? ¿Por qué una autoridad, por qué un pastor, por qué nosotros como iglesia podemos errar? Simple y sencillamente porque no le damos el peso a las Escrituras. Y el mismo Jesús les dijo, ustedes enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque llega un punto, y lo vuelvo a repetir, no estoy hablando de la autoridad ahora, pero lo vuelvo a repetir. Llega un punto donde los hombres llegan a pensar que su experiencia, que la manera en que ellos conciben las Escrituras, es mucho mejor que la misma palabra cruda. Sí, así lo podemos decir. La misma palabra escrita es mejor. Pero a mí estaba leyendo un libro de Spurgeon que preguntaba, ¿en qué momento nosotros nos hicimos más sabios que Dios para agregarles a las Escrituras? ¿En qué momento un hombre puede decir, yo ya tengo el entendimiento más que el Creador y voy a explicarlo de otra manera? Yo creo que obviamente no es posible, hermano. Dios inventó al hombre y Él puso palabras y doctrinas exactas como deben de ser entendidas. Ahora, yo sé, va a haber muchos hombres en la práctica vamos a decir, no, hermano, estás mal, por eso está la prima escritura, te la puedo demostrar en la Biblia, cómo
se derivó la escritura y cómo a partir de esa derivación no todo es inspirado. Mira, el mismo Pablo, hermano, él mismo dice, digo yo, no el Señor. Él mismo lo declara en 1 Corintios capítulo 7. Pero, a ver, ¿esto cómo lo vamos a tomar? ¿Como que él está tomando una autoridad por encima de las escrituras? Yo no creo que sea así. Yo creo que él mismo está aceptando que él es inferior a las escrituras y él solo está hablando de su experiencia. Porque después les dice, pero es mejor casarse que quemarse. ¿Por qué dijo esto? Porque él entendía que su pensamiento no iba conforme al plan de Dios. Dios dijo, casaos para que hinchan la tierra. Y Pablo, ¿qué decía? Quédense todos solteros para que sirvan al Señor. Pero si todos obedecieran a Pablo, pues ya no estuviéramos nosotros aquí, ¿no? Entonces, por eso Pablo se atreve a decir, digo yo, no el Señor. Ahora, esto nos da potestad a nosotros que no somos inspirados, hablando de agregar un libro más, como para decir, pues digo yo, hermanos, las mujeres tráiganse velo otra vez y falda. ¿Dónde está eso en la escritura? No, pues en el antiguo. Y yo no estoy diciendo que no hay enseñanzas, pero sabes, hermano, en el Nuevo Testamento debemos poner las cosas como Dios las enseña. Dice vestir honestamente. Y yo creo que hasta puede haber faldas deshonestas. Yo creo que puede haber vestimentas deshonestas. Aunque el peligro no está, hermano, en la palabra. El peligro está en el corazón del hombre. Porque la podemos transgiversar y decir, para mí esto es honesto, algo deshonesto. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Mira, vamos a leer, hermanos. En el 28, ahora sí viene lo que quiero hablar. Y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, fíjese aquí, hermano, la interacción. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Fíjese la declaración, la deducción a la que él llegó. No hay otro fuera de él, solamente hay un Dios. Ahora vea lo que viene. Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor, o dijo Jehová a mi Señor, esto es el Salmo 110:1, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Luego, llamándole el mismo David Señor, fíjese esta pregunta, ¿de dónde pues es su hijo? ¿De dónde pues es su hijo? Y los que eran del común del pueblo le oían de buena gana y le decían que en su doctrina, guardaos de los escribas que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen larga oración. Estos recibirán mayor
mayor juicio. ¿Sabes, hermano? Qué historia tan impactante otra vez. ¿Cómo puede ser posible que es la simiente de David, el hijo de David? Y David en el Salmo 110, si tú lo abres, 110:1 dice: dijo Jehová a mi Señor. Esta es una profecía, dice la... Es más, ya lo leímos, Hechos capítulo 2. Si tú lees Hechos capítulo 2, versículo 34, dice: porque David no subió a los cielos, pero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, fíjese ahora la interpretación que Pedro está dando acerca de este texto, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Mesías y Cristo. Entonces todo esto se arrepintieron, fueron frugidos de corazón. ¿Sabes, hermano? Si regresamos aquí al texto como está, Jesús les pregunta primeramente, vámonos por partes, ¿no? Estábamos en Marcos capítulo 12. Cuando el Señor empieza a enseñar, les dice: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? ¿Sabes, hermano? Primeramente tenemos que entender un contexto. Ellos sabían, los escribas y los fariseos entendieron en un punto que Jesús era el Mesías. Pero ¿sabes ahora cuál era la bronca? Que no lo querían aceptar como deidad. Es más, llegaron a decir que era Elías, que era algún profeta. Llegaron a aceptar porque tenía doctrina y los dejaba callados. Pues aquí dice la Biblia que mejor no le preguntaban ya nada cuando él respondía. Cuando él les preguntó, a mí me sorprende la capacidad de estos hombres para razonar. Mira, el mismo escriba le respondió la ley y le dijo: mira, es más grande el amar que los holocaustos y los sacrificios. Porque no desconocían la escritura. ¿Qué pasó con Samuel? Cuando se tardó Samuel en llegar, ¿qué hizo Saúl? ¿Se acuerdan de esta historia? No llega este cuate, vamos nosotros a hacer el sacrificio. Y se pusieron a hacerlo ellos, desobedeciendo la palabra de Jehová. Y Samuel le dijo: ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? A Dios no le interesan tus holocaustos y los sacrificios, le importa más la obediencia. Estos hombres entendían perfectamente quién era Jesús, lo entendían, pero estaban viciados, hermanos, estaban tan viciados. El mismo Jesús dice en el 38: guardaos de los escribas. ¿Por qué, hermano? ¿Qué querían ellos? Ellos sabían quién era Jesús, pero ¿qué había más en su corazón? Estos textos están comprimidos aquí, no estoy cuchareando, aquí están. Y Jesucristo dice: les gusta andar con ropas largas, aman que los saluden en las plazas, están en los primeros asientos, aman devorar las casas de la viuda, el dinero. ¿Por qué hacían esto, hermano? ¿Sabe qué les costaba? Reconocer que Jesús era Dios. Por eso Jesús empieza diciéndole: oye Israel, oye a nuestro Señor, que uno es nuestro Señor, uno es. ¿Por qué decía esto, hermano? Por su causa. Porque ellos sabían que se refería al Mesías. Por eso no respondían, porque Jesús les había dicho entre líneas o les estaba diciendo: solo hay un Dios. Nada más hay una unidad, una. Y es el que va a salvar.
y es el que va a hacer milagros. Ellos sabían las profecías donde los profetas dijeron: y en aquellos días vendrá la simiente de David, vendrá aquel que le sanará, le salvará, restituirá la casa de David. Era la promesa. ¿Tú crees que ellos ignoraban, hermano? Por encima de la escritura estaban ellos establecidos. Estaban ellos establecidos. Y sabes, hermano, estos son de los pocos momentos en los que tú puedes revirar y darle la victoria a Dios. Y ellos no lo hicieron. Son de los momentos que se te van de la vida. Que a lo mejor te acontece, te viene un pecado, te viene una situación, y tú tienes la palabra y tú sabes que debes de hacer bien, y la tienes y se te va. Por tu orgullo, porque, no sé, amas otras cosas antes que la palabra, antes que a Dios. Ellos la tuvieron, dice por ahí, la tenían, era suya, la tenían ahí, para nada más decir: tú eres el Cristo, reconocerlo como tantos lo hicieron. Hasta el mismo Nicodemo, ¿no lo defendió una vez Nicodemo? Juan capítulo 7, casi al final, que les dice: oigan, espérense, están haciéndole un juicio, pero ¿qué a poco nuestra ley no dice que escuchemos las dos partes antes de hacer el juicio? Y luego, ¿qué le respondieron los fariseos? ¿Tú también ya te convenció a ti también? ¿Por qué, hermano? Porque este pueblo ya estaba sesgado, sus líderes ya estaban sesgados a no reconocer a Jesucristo. Se lo tomaron personal. Pero no era legítima su ignorancia, no era legítima, hablando de que verdaderamente solo estaban esperando que alguien les abriera los ojos. Porque ellos amaban lo que hacían. Amaban todas las maldades que le hacían al pueblo. ¿No dice la Biblia que esta es la condenación? Porque la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no quieren venir a la luz para no arrepentirse. ¿A cuántos no has escuchado? Este espíritu es universal. ¿Cuántos no has escuchado? A mí me ha pasado muchas veces cuando he predicado el evangelio, que tú les dices: mira, ven a Cristo, Él te va a cambiar, y luego que te preguntan: tengo que dejar la cheve, ya no voy a poder tomar. Y yo me quedo: ¿a qué hora yo dije que tú ibas a dejar la cheve? Pero ellos saben que un cambio verdadero es dejar todo lo que le agrada a la carne. Y por eso les preocupa tanto. Estos fariseos les pasó algo similar. Por eso ya no le preguntaban nada. Si te fijas, dice la misma escritura en el 34 al final: y ya ninguno osaba preguntarle. Ya no le querían preguntar. Ya habían mandado a los herodianos, a los estos, a los otros, ya mandaban a todo por delante, porque cada vez que ellos se paraban, Jesús con su doctrina los callaba y les dejaba en vergüenza. Y es más, cuando leímos la semana pasada acerca de cómo Dios confrontó su autoridad y su mala guianza al pueblo, que les dijo: ustedes son estos que están robando una simiente que no es, una viña que no es suya, un pueblo que ustedes estropearon. Por su falta de humildad, su falta de arrepentirse, su falta de querer trabajar y vivir como un hombre honesto. Es lo mismo que está aconteciendo aquí. Les hace la pregunta: ¿por qué? ¿De dónde pues es su hijo? Si David le llama Señor, ¿cómo va a ser su hijo? Ahora, Jesús no estaba confrontando que no era de la simiente de David. Él estaba diciéndoles en claro: yo soy Dios, les estaba diciendo. Si ustedes ya pudieron aceptar que yo soy ese Galileo, o yo soy ese de Belén, que vino aquí como Mesías, el Mesías es Dios.
Y es algo que no pudieron tragar. No pudieron. Tú lo puedes ver, mira, Juan capítulo 7. Ellos sabían quién era Jesús. Sabían perfectamente quién era Jesucristo. Dice en el versículo, en el 7:40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es profeta, este es el profeta. Vea cómo lo tenían como profeta. Otros decían: este es el Mesías, el Cristo. Algunos empero decían: ¿de Galilea ha de venir algo? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre la gente acerca de él, y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él manos. Y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los ministriles respondieron: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿están también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Mas estos comunales que no saben de la ley, malditos son. Díceles Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga nuestra ley a hombres si primero no lo oyera él y entendiere lo que ha hecho? Respondiendo y dijéronle: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Todo esto estaban peleándole porque sabían que Dios traía las pruebas, porque sabían que Dios traía todos los milagros y todo lo que debería demostrar el Mesías estaba cumpliéndose en Jesucristo, en Jesús. Y ellos sabían que era de Belén, y como dicen que creció en Galilea, y luego decían: no, es que este es Galileo. Pues de Galilea, ¿qué va a venir? No dice que vendrá de la casa de David. Y así lo tenían. No querían salirse de esto, hermano. ¿Por qué? No querían complementar esto. ¿Sabes por qué? Porque sabían que tenían que aceptar que Jesucristo era Dios. Y por eso Jesucristo los confronta. Por eso Jesucristo les confronta. Y les saca una profecía de David. ¿Por qué? Si es hijo de David, ¿por qué le dijo Jehová a mi Señor? ¿Acaso David era politeísta? ¿Tenía dos dioses? ¿El Dios grande y el Dios pequeño? No, hermano, no, nada de esto. David estaba aceptando, estaba entendiendo por medio del Espíritu que su simiente iba a ser superior a él. Era una simiente espiritual, lo que hablaba el hermano. La simiente espiritual no es hecha por voluntad de carne ni de hombre, sino de Dios. Si tú has creído en Cristo Jesús, has nacido de nuevo. Pero no fue por tu voluntad, ni por la mía, ni por la de los fariseos, ni porque entendieron la Biblia o no. Es porque así lo estableció el Señor. Y debemos aprender a entender que hubo una simiente carnal, pero la simiente espiritual está en Abraham, en la fe. Está hecha en la fe, está puesta en Jesucristo. ¿Sabes? Es lo que muchos no entienden, que se espiritualizó todo. Cuando llegó Jesús se cumplió toda la ley y pudimos ser salvos de la ley. Y ahora es una ley espiritual. Espiritual completamente. ¿Qué es esto? Que es muy superior, es categóricamente superior a la ley carnal. Y es lo que nosotros, hermano, el día de hoy estamos gozando,
y una ley espiritual. Tú y yo podemos decir, yo soy pueblo de Dios. Pero no porque tú lo decidiste, no porque alguien te lo interpretó en las Escrituras, sino porque el mismo Señor lo dijo. Él mismo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y luego, ¿qué dijo? Hay cláusulas, tiene que ser de las 12 tribus. No hay cláusulas de nada. Solo lo único que debe de haber, como les dijo Pedro, arrepiéntanse. Porque ustedes crucificaron a Jesucristo, el cual es Dios. Aquí está la interpretación. En Hechos 2, si tú lo lees, al final lo dice, ya lo leímos. Y me sorprende cómo les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los que le crucificaron, los que dijeron, su sangre sea sobre nosotros, escribas, fariseos, herodianos, saduceos y cualquier tipo de hombre que se considerara, les dice, toda la casa de Israel, sepa. Pero cuando se está refiriendo, no está hablando de los cristianos aquí a la casa de Israel, está hablando a la carne de Israel, a todos ellos. Ustedes crucificaron, dice, que a este Jesús, que tanto menospreciaron, que lo tenían como un Mesías chiquito, como un profeta, como Elías. Dice, sépalo, dice, Dios ha hecho Señor y Cristo. Algo que ellos no pudieron hacer. Lo que el Padre sí hizo, hacerlo Señor y Cristo, los fariseos, los escribas y todos no pudieron. Se quedaban callados. Ya no le preguntes, no, ya, es que, hombre, su doctrina es superior. Su doctrina es preciosa. Ellos lo entendían. Ellos sabían, pero ellos amaban más su puesto, amaban más lo que tenían que arrepentirse. Que arrepentirse, hermano, nunca se arrepintieron. Yo te pregunto, ¿tú crees que nosotros debemos de ser una iglesia sola escritura? ¿Que solamente es por la escritura? ¿O debemos de agregarle nuestras costumbres? Mira, la prima escritura no tiene como fin. La prima escritura es que la escritura es primero y luego vienen otras enseñanzas. Costumbres, tradición, la tradición oral. Eso se puede demostrar en la escritura, claro que sí, hermanos lo han demostrado. Sin embargo, en esta revolución, en este levantamiento que hubo, por todos estos hermanos reformadores, se tomó como sola escritura como una parte fundamental de esta reforma. Pero sabes, hermano, el problema de la prima escritura es que llega un punto donde la tradición oral y nuestro entendimiento supera a las escrituras. No es el fin, obviamente la prima escritura no dice que el fin es que supere, no es el fin, pero se calla esto. Lamentablemente, cuando empezamos a navegar en estas balsas humanas, se hunden. Se hunden, hermano. Y está demostradísimo. Hombres enseñando doctrinas y mandamientos totalmente humanos, que no tienen fundamentos bíblicos, que no tienen sustento bíblico. Y después invocan su puesto para decir, aunque no tengo nada con la Biblia, pero este es mi puesto. Y lo que yo digo se hace. O lo que nosotros decimos se hace. Y ahí totalmente se pisotea la Biblia. Este es un grave problema que ocurre el día de hoy en tantas iglesias. Yo le pregunto, hermano, yo soy de los que piensa que solo por la escritura. Solo por la escritura. Porque si no, pues el pastor al rato nos va a dejar sus tradiciones. Y al rato vamos, por ejemplo, no le gusta comer tanta azúcar y todo esto. Y yo no digo que sean cosas malas, pero ¿te imaginas donde él establezca que si traen agua con azúcar se van a condenar? Pues a lo mejor para el diabetes sí, ¿no? Pero condenar para salvación.
Y así empiezan las tradiciones. De algo que aparentemente es bueno. Y luego, ¿qué pasa? Se trastorna en un robo a las viudas. Pues ¿qué de malo tiene de malo ir a orar a la casa de una viuda? O a la casa de un necesitado. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Pero el problema no es este, hermano. El problema es que se trastorna todo esto. Y después, lejos de estar en las Escrituras, ya estamos navegando en doctrinas y mandamientos humanos. Y esto es lo que pasó. A mí me fue enseñado que yo, para poder entender las Escrituras, tengo que hacer las dispensaciones. La dispensación de la ley. Y yo siempre entendí que para ser salvo era por la ley. Y luego después, la dispensación de los que perseveraran hasta el final van a ser salvos por portarse bien o perseverar hasta el final. ¿Esto es posible defenderlo con las Escrituras? ¿Con un solo versículo? ¿O lo estamos malentendiendo? Yo te digo, hermano, la salvación siempre ha sido, es y será por fe. Nunca va a ser, nunca fue por obras y nunca va a ser por perseverar. Hablando, dejando fuera la fe. Todo esto, hermano, todo esto son costumbres de hombres que nos han sido impuestas. Analízalo, léalo en la Biblia. Si usted puede demostrar con la Escritura que la salvación va a ser en algún momento por obras, el mismo Pablo en Gálatas dice, entonces por demás murió Cristo. Dice 2:16 Gálatas, si la salvación fuera por cumplir la ley, por demás murió Cristo. ¿A qué nos está induciendo Pablo en este versículo? A que solamente es por la fe, sola fide, solo por la fe y solo por gracia. Es un regalo de Dios. Nunca va a ser un cumplimiento tuyo hacia Dios. No, es de Dios hacia la humanidad la salvación. Nunca va a ser al revés, hermano. Nunca. Porque entonces, ¿qué gloria va a tener Jesucristo? No dice la Biblia hasta que todos estén, lo dice en el Salmo 110, la profecía, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego, ¿qué dice Hechos? Creo que es 4:12. Que toda rodilla se doblará para alabar a Jesucristo ante su glorioso nombre. ¿No dice así la Escritura? ¿Para quién es la gloria, hermano? ¿De quién se trata todo esto? Es de Cristo, hermano. La iglesia es de Cristo. Nuestras vidas pertenecen a Cristo. El plan de salvación está en Cristo. La doctrina que debemos desarrollar es en base a Cristo. En el momento que nosotros creamos que somos más sabios, que podemos ir agregando, que podemos extrapolar algún pensamiento, bueno, esto no está dentro de la Escritura, pero vamos a suponer esto y esto, y empezamos a suponer, vamos a empezar a caer en doctrina de fariseos, en doctrinas de escribanos o los escribas, que después no querían ni responder. Cuando son confrontados con la palabra, Jesucristo, si te pones a leer, siempre les decía, ¿qué no sabéis? ¿No habéis leído? ¿Erráis porque ignoran las Escrituras? ¿Por qué decía todo esto Cristo, hermano? Porque todo estaba escrito y podían ellos saber de qué se trataba. Pero la tradición oral superó las Escrituras. Es lo que le pasó a la religión católica. Es un vivo ejemplo de prima escritura. Del riesgo de prima escritura. Bueno, obviamente no es prima escritura, pero del riesgo que llega a caer. La tradición oral ahora supera la Biblia. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Mandamientos de hombres, deducciones de hombres. Ellos dicen, y no digo que no es ilógica la deducción, pero está mal. Ellos dicen, muéstrame un texto donde diga que María es pecadora, que hizo un solo pecado. Bueno, pues no hay. ¿Ves? Fue inmaculada.
Fue perfecta. Como no lo dice la Biblia, yo le digo, pues muéstrame un versículo donde Juan Bautista haya pecado. No, bueno, y se van por las ramas y empiezan a irse por otro lado. ¿Por qué? Porque cuando son confrontados con sus mismas ideas y pensamientos, se derrumba todo. Todo se cae. Ese castillo de arena que formaron se empieza a derrumbar. ¿Por qué? Porque está en la tradición oral. O por ejemplo, ¿por qué todos los hombres o todos los sacerdotes deben de ser sin casarse? Si tú sacas la Biblia, ellos están yendo a una suposición de Pablo o a una, si quiere servir a Dios, digo yo, no dice, no lo dice el Señor, no se case. ¿Y qué hicieron los católicos? Lo hicieron doctrina. Y no puede haber ningún ministro casado, ningún obispo, ningún cardenal o no sé qué tantos son. ¿Por qué? Por un pensamiento de Pablo les hizo tanto daño. Pero el mismo Pablo solo lo dijo, quizás lo dijo en un momento donde él veía todo lo que podía hacer, pero el mismo Pablo dijo, si alguien desea obispado, si alguien quiere ser pastor o ministro, tiene que ser casado, dice Pablo. ¿Por qué? Porque su casa va a demostrar su capacidad de llevar una iglesia o de llevar la administración de una iglesia. Tiene un porqué las cosas, hermano. Entonces ahí está demostrado como siempre el hombre, siempre llegamos a caer de las escrituras cuando olvidamos el tema central de sola escritura. ¿Quieres que le pase esto a nuestra iglesia, hermano? Que al rato estemos por las ramas en las diferentes y mandamientos humanos, columpiándonos y balanceándonos. ¿Quién sabe dónde iremos a parar? Que hasta un piercing sea para condenar. Que hasta unos lentes fashion sean para condenar. Que hasta un peinado mal sea para condenar. Ellos tenían, tú sabes que hay dos libros, no me acuerdo de los nombres, en su momento me los aprendí. Hay dos libros para que los judíos se puedan divorciar legítimamente de su mujer. ¿Tú sabías esto? Con uno no tuvieron, dijeron, no, ponle más. Hicieron otro. Y uno de ellos es que si no sabía cocinar, podías regresársela a su familia y quedabas libre para volverte a casar. Y otro de ellos era que si era chismosa o la encontraba chismeando fuera de tu casa, también la podías regresar. Y otra, no, pues, dice, ya paren. Y luego, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Solamente por fornicación. Por ley es la palabra. Por degradación mental. La única manera que Dios dijo es por fornicación. Y ahí todos los fariseos, ¿no? O sea, solo si me engaña, solo. No, Señor, no, ya me la pusiste bien difícil. Los fariseos hicieron lo que quisieron con la doctrina. Empezaron con un mandamiento, hermano. No creas que empezaron con un libro. Cuando empezaron a escribir todas estas causales de divorcio, empezaron con una. Oye, pero a mí, también yo me quiero divorciar, ponle que porque no se peina bien. Y el otro, no, yo también me quiero divorciar, ponle que porque es bien chismosa. Y se iban agregando y agregando. Y tú tenías el pretexto de decir, ya no la quiero, mira, aquí están las causales. Y aquí está y es legítima. Y Jesús le dijo, pero en el principio no era así. Solo cada hombre tenía que tener a su mujer. Y Jesús vino a dignificar la doctrina. Que estos habían empuercado con sus pensamientos, con sus intenciones. ¿Sabes, hermano? Todo esto va a pasar a las iglesias cuando olviden la escritura. Cuando la escritura sea poca cosa. Pues es que no viene todo en la escritura, hermano. Es poca cosa, la palabra ya no es suficiente. Lo que es necesario es la inteligencia artificial, ya es lo nuevo.
ya puedes poner ahí y todo está bien. Sabes, hermano, nosotros debemos aprender a guiarnos por medio de la Escritura. La Escritura es la que nos lleva a Cristo, no los hombres. No los hombres, ningún hombre murió por tus pecados ni te salvó. El que murió por nuestros pecados se llama Cristo Jesús. Y Él es el que vino a dignificar tu vida y te la cambió. No me digas que no, porque si no te ha cambiado, entonces no has creído en Él. Dios cambia a los borrachos, cambia a los mentirosos, cambia a los que andan haciendo pecados. ¿Sabes cómo los cambia? Por sus promesas que Él nos dio. Un Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y nos va a guiar a toda verdad. ¿Esta es doctrina mía? Claro que no, es doctrina de la Biblia. Y yo te digo, hermano, el Señor quiere que nosotros leamos su palabra, conozcamos su palabra. Por eso Él decía, ¿acaso no has leído la Escritura? ¿No has leído a Moisés? ¿No has leído a los profetas? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios cesó la Escritura. Es la manera en que Él nos comunicó. Y si yo algo estoy claro, hermano, estoy bien cierto, es que si no tenemos respuesta de algo por la Escritura, es porque nos falta estudiar más. Nos falta prepararnos más. Tú dices, oye, hermano, pero, oye, pues mi hijo no entiende, creció mal, mis hijos no... Si tú te basas a lo que dice la Escritura de la vara, hay promesas en la vara. ¿Sabes cuál es una promesa? Corrige a tu hijo y dará descanso a tu alma. Así lo dice la... Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Dice que las varas para las espaldas del muchacho, para las espaldas del necio. Oh, hermano, todo esto trae promesa. A los jóvenes, honren a su padre y a su madre y serán de larga vida y les irá bien en la tierra, dice. ¿Es promesa mía? ¿Es una deducción mía? No, hermano, es de la Escritura. Cuando Jesús dice, le dice Tomás, muéstranos, o quién le dice, muéstranos al Padre. ¿Y qué dice Jesucristo? ¿Lo estás viendo? ¿Tanto tiempo he estado entre vosotros? Hermano, debemos de creer que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo tiene poder para transformar. No hay que convertirnos en estos fariseos que cuando nos conviene es un buen ministro, es un buen... Mira, se me hace tan ridículo lo que muchos, a veces los ortodoxos dicen. Consideran a Jesús un buen maestro, dicen, no, fue un buen profeta, un buen maestro. Y luego le dice un hermano, en una plática que tuvo con alguien, le dice, pero ustedes no deberían considerarlo un buen maestro, deberían de considerarlo un mentiroso, porque él dijo que él era el Salvador y que él era Dios de sí mismo. ¿Cómo un buen maestro va a decir semejante mentira? Pues es lo mismo que le pasó a aquellos, siguen con el mismo pensamiento. Ah, es un buen profeta, ah, es un buen esto, es Elías reencarnado. ¿No decían? No deberían de considerarlo así, porque Jesús mismo dijo, yo soy el Padre. Lo están viendo, dice, yo soy. Entonces, hermano, esto es algo que confronta nuestras vidas. Jesucristo nos confronta con su palabra. ¿Quién dices que sois? Dice. ¿Qué os parece? Dice. Las preguntas que hace Jesucristo al hombre. ¿Qué les parece? ¿Por qué si siendo hijo, David le dice Señor? Para ti, ¿quién es Jesucristo, hermano? ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida? ¿Es tu Señor o solo es el hijo de David? David lo tenía por Señor, hermano. Entonces yo en esta noche exhorto, invito a los hermanos a que de veras consideremos que las palabras de Dios son eternas y son llenas de vida. Son precisas y son verdaderas. Él no nos va a hacer caer en una inerrancia, no nos va a hacer caer en un error, en una falta. ¿Por qué, hermano? Porque sus palabras son tan puras que nos llevan a tener vida eterna. A él no le interesa tu dinero. Mira, los pastores que podemos estar acá, o los ministros, o los que se paren aquí, puede ser que por ahí queramos ser bien tratados, y por ahí
manejemos algunas palabras. No estoy diciendo que pase así, pero puede ser que en algún momento alguien trate como de ganarse a la audiencia. Pero Jesucristo no, hermano, Jesucristo no le interesa esto. Jesucristo vino a dar vida. Entonces, entre más la palabra la tengamos pura, más cerca vamos a estar de la victoria, de agradar a Dios, de complacerle, de la verdad, hermano. La verdad no es otra cosa más que todos nuestros sentidos acepten lo que es la realidad que tenemos alrededor. Esto es la verdad. Y la única verdad que tenemos es que Dios vino al mundo y resucitó al día tercero y ahora tenemos vida eterna. Dios te bendiga. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por este día nuevamente. La verdad es que hay varias cosas en las cuales es bueno enfocar un poquito, y yo creo que están enfocando en temas muy importantes. Y el hermano Landín decía, Dios es hombre, y la verdad es que cuando Pablo escribe las cartas en el Nuevo Testamento, todas las cartas, en su mayoría, él siempre está y empieza en las cartas diciendo a los hermanos llamados santos en Colosas, en Filipos, etc. Entonces, él siempre está manejando el lado masculino y nunca está menospreciando a la mujer. De hecho, Cristo tiene temas muy específicos a la mujer, pero cuando Dios habla acerca de la relación al hombre en la humanidad aquí en esa tierra, se refiere como hombre. Y Pablo no escribió la carta y dijo a los santos y santas que están en tal parte. No lo dijo eso, Pablo. No lo dijo. Entonces, yo creo que el hombre, más bien, yo hablaba ahorita con el hermano Landín, que habló algo acerca de este tema, ahí lo di una peinadita rápido, y yo estaba viendo este tema con él, y yo le digo, es que la discriminación viene de la misma hombre y de la misma mujer, o sea, no de Dios. Para Dios, en cierta manera, Él maneja todo igual, y da temas para cada uno, da temas para los niños, los ancianos, las mujeres ancianas, da temas para la mujer, para el hombre en específico. Pero cuando Cristo se refiere a la humanidad, se refiere como hombres. O sea, Él se refiere dándole un significado masculino y no por menosprecio a la mujer. Por eso los homosexuales y las lesbianas y gente feminista y gente que está en contra de todo esto, tienen que sacar a Dios de su mente para poder encajar dentro de lo que ellos están manejando. Pues eso es lamentable, ¿no? Pero eso es lo que llega a pasar en esta situación, pero es parte de esto. Yo invito a que lean la Biblia, y verdad que Dios no discrimina a la mujer. Dios tiene un tratado muy bueno con la mujer, le da un lugar muy especial y muy específico. Entonces, el hombre más bien es el que se discrimina a sí mismo, la mujer se discrimina a sí mismo. Cuando el hombre quiere ser homosexual, está discriminando a Dios, está apartando a Dios de su voluntad, que Dios ya le definió un sexo, Dios ya le dio algo muy específico, y el hombre dice, yo me discrimino a mí mismo y no quiero ser hombre, quiero ser mujer. Entonces, no es que la humanidad lo discrimine, ellos mismos se discriminan a sí mismos como personas, como tal los puso Dios. Entonces a veces a uno lo critican, es que discriminas. No estoy discriminando, el primero que te discriminas eres tú mismo, o la misma mujer se está discriminando. Entonces es temas a veces muy controvertidos, y más cuando hay esto, pero es muy fácil terminar esos temas en esta manera. Y acerca de todo pasará, menos mis palabras no pasarán, Mateo 24:35, cuando Cristo escribe la palabra de Dios y Él dice, todo va a pasar menos mis palabras. Entonces el fundamento firme de una iglesia cristiana está en la palabra de Dios. Nosotros como pastores tendremos que estar al pendiente de esto, que no tuerza la escritura,
en cualquier cosa. Y hay muchos que quieren torcer la Escritura, y muchos la tuercen, y de hecho hoy en día muchas religiones o muchas cristianas, iglesias cristianas, están distorsionando la Escritura y tienen que pensar en que la Escritura no es suficiente y tienen que poner como adornos costumbres del mundo, costumbres religiosas, como diciendo la palabra no es suficiente, no le llena. Y como que saliste del mundo, pero sigues en el mundo con tus tradiciones y costumbres. Y debemos tener mucho cuidado en esto, hermanos, en estas situaciones que se están dando en muchas iglesias cristianas ya. Y yo creo que en muchas iglesias, para mí, yo lo conozco, los he visto, he platicado con muchos pastores. He estado en reuniones grandes de pastores. Estuve en una hace poquito, unos 2 años y medio, estuve en Monterrey con unos 500 pastores de iglesias bautistas y de muchas más. Y yo les digo, hermano, la verdad es que hay una unidad y todo esto en la fe, en la salvación, un Señor, una fe, un bautismo, pero en lo que es acerca de tradiciones, ahí ya empezamos a discutir o a pelear, y esto no debe de ser. Si la Escritura me dice que yo celebre esto, yo lo voy a hacer. Si la Escritura me dice que yo estoy fuera de esto, yo estoy fuera de esto. Pero pues muchas veces queremos poner un poquito, mira, vente a la iglesia, no vas a extrañar esa tradición y esta costumbre, porque aquí también la hacemos. ¿Sí entiendes? Y yo creo que eso es parte, hermanos, en las cuales es difícil. Por eso yo a veces pienso que hay muchas iglesias que ahora ya no son iglesias que predican la palabra de Dios, sino dan clases de psicología. O sea, hablan psicología al grupo, metiendo ahí una que otra vez a Cristo, pero más que nada es psicología. Y eso es lo que están dándole al hombre. Y la otra parte son los escenarios que ahora se ponen mucho, con fondo negro, todo, luces y un grupo musical muy fuerte, con mucha alabanza, pero demasiado ruido. Entonces esto es lo que está ahora predominando ya, es la novedad. Muchas iglesias seguimos en la iglesia tradicional, bíblica, y damos gracias a Dios. Y yo espero que llegue hermanos de mucho celo que sigan este camino, porque en alguna manera a mí me dejaron unos pasos que seguir, que fue la palabra de Dios, mis pastores, que fueron 4 los que yo tuve, y yo lo que deseo es que esto siga caminando igual, que si uno llega a faltar, los que están atrás sigan el mismo paso. Solamente Biblia, solamente Cristo. No necesitamos de bastones, no necesitamos dicen por ahí, de vejigas para nadar. No se necesita nada de esto. Es solamente el Señor Jesucristo el que debe reinar en una iglesia. Amén. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios. Yo creo que a nuestros amigos que nos están sintonizando ahí por las redes sociales, les damos las gracias. Y somos una iglesia cristiana, salvos por la gracia de Jesucristo, una iglesia viva en Cristo Jesús, en la cual servimos al Dios vivo todopoderoso, y estamos para la gloria de Dios en este lugar. Damos gracias, nos despedimos, hasta luego, Dios les bendiga.